La semana pasada aprendimos sobre la humanidad de Jesús, cómo es que Dios tomó forma humana y se entregó voluntariamente para el perdón de nuestros pecados. Aprendimos cómo se hizo hombre para salvar a los hombres. Aprendimos que Él nos dejó un ejemplo, ya que la Escritura dice que debemos seguir sus pisadas, y qué pisadas tan dignas y perfectas nos dejó Jesús. Y número 3, para entendernos, se hizo hombre para entender a los hombres. Y qué bendición que la Escritura dice que Él se compadece de nosotros. Pero el día de hoy veremos en la otra parte, hermanos, el glorioso tema de que Jesús es Dios, su deidad. Creo que uno de los puntos más controversiales para los no creyentes o sectas es que afirman que Jesús fue solo un hombre, o Jesús solo fue un maestro, o Jesús solo fue un profeta, y Jesucristo es mucho más que eso. Jesús probó ser Dios, hermanos. El cristianismo descansa en que Jesús era y es el Hijo divino de Dios y posee todo el poder y todos los atributos que únicamente Dios puede tener. Si quitamos los nombres de Buda del budismo, Confucio del confucianismo, las doctrinas de muchas religiones quedarían sin ningún cambio. Pero hermanos, si se le quita Cristo al cristianismo, no queda absolutamente nada. Cristo es el cristianismo, hermanos. No son reglas, no son formas, es una persona a la cual seguimos y servimos, y es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Todo en la Biblia gira alrededor a Cristo. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, todos miraban la promesa del Mesías que había de venir. Cuando lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos la perfecta vida sin pecado de Cristo, y de Hechos, Apocalipsis, miran atrás hacia el sacrificio de Cristo. Todo en la Biblia gira alrededor de Cristo. El evangelio es Cristo. El evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Sin Cristo no tendríamos nada. La base de nuestra fe es Cristo, hermanos. Una vez una persona me preguntó: ¿y por qué hablan tanto de Jesús y no de Dios? Le dije, bueno, número 1, no me has escuchado lo suficiente. Pero número 2, te respondo a esa pregunta: porque nadie viene al Padre si no es por mí. Así de claro, hermanos. Tenemos que exaltar la obra de Cristo y aprender lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús. Jesús abiertamente expresó que Él era el gran yo soy. Como Dios se habló a sí mismo en el libro de Éxodo. Vayamos a Éxodo, capítulo 3, versículo 13. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, ¿cuál es el nombre de Dios? Versículo 14. Y respondió, ¿quién, hermanos? Respondió Dios a Moisés: si te piden un nombre, diles que yo soy el que soy. Uno de los nombres de Dios en la Biblia es yo soy. Y es que, hermanos, enúncialo, Dios es todo. Por eso dices, más fácil, simplemente di yo soy el alfarero, yo soy tu sanador, yo soy tu roca fiel, yo soy tu pastor, hermano. Y podría desviarme todo el mensaje y predicarlo hasta ahí, pero Él es el yo soy, hermano. No el yo era ni el yo seré. Yo soy presente, progresivo por la eternidad. Yo soy, me envió a vosotros. Dios se presentó a sí mismo en el libro de Éxodo como yo soy, y Jesús usó el mismo nombre, hermanos, en el Nuevo Testamento, haciendo referencia: yo soy. Brevemente vayamos a Juan 8:57. Juan 8:57 al 59, y nos dice la Escritura: entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Como los judíos, hermanos, aún tenían en más alta estima a su padre Abraham que a nuestro Señor Jesucristo. Versículo siguiente. Jesús le dijo: de cierto os diga, fíjense, hermanos, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, qué declaración para un judío. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y no solamente hablaba de su eternidad, su inmutabilidad, sino que Él era el de Éxodo, hermanos. Yo soy
el que soy. Versículo 59 dice, tomaron las piedras para arrojarlas, pero Jesús se escondió. Perdón, ya era otro pasaje. Yo soy el pan de vida, dijo Cristo. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. Yo soy la puerta en Juan 10, dijo Cristo. Juan capítulo 14, versículo 6, un pasaje tan familiar. Juan capítulo 14, versículo 6 dice la Biblia. Jesús dijo, yo soy. No solamente decía que Él era el camino, Él estaba diciendo, yo soy el de Éxodo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y fíjense, hermanos, qué mensaje tan claro y contundente. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay personas que dicen, es que el cristianismo da un mensaje muy exclusivista, solo Cristo. Y hermanos, es el mensaje de la Biblia, solo Cristo. No hay ninguna otra manera de llegar a Dios Padre más que por Cristo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y Jesús se mostró ser igual a Dios. Aquí mismo, versículo 8, versículos muy importantes, hermanos, miren lo que dice la Escritura. Felipe le dijo, fíjense hermanos, después de que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, se le acerca un discípulo y le dice, Señor, hablándole a Jesús, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios Padre, y con eso estamos satisfechos, con eso nos basta. Fíjense qué respuesta, versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Puede haber una declaración más clara, hermanos, que Jesús dijo, yo soy Dios. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Fíjense, el que me ha visto a mí, Jesús hablando, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús mantuvo los atributos que únicamente Dios podía tener. Él fue santo. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7, 26 dice la Biblia, porque tal sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, nos convenía, ¿qué palabra sigue ahí? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús fue santo en su ministerio terrenal. Es imposible, hermanos, que un ser humano nunca peque. Por eso Jesucristo comprobó ser Dios, porque Él fue el santo de Israel. Primera de Juan 3:5 dice la Biblia, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y fíjense al final dice, y no hay pecado en Él. Jesucristo mantuvo un atributo en la tierra que es el atributo de la santidad. Solo Dios es santo y Jesucristo comprobó ser Dios. No solo en su santidad, hermanos. Él era omnisciente. Solo Dios puede saberlo todo. Y Jesús lo sabía todo. Juan 2:24 dice la Biblia. Juan capítulo 2, versículo 24. Pues Jesús mismo no se fiaba de ellos. Fíjense, hermanos, porque conocía, ¿qué dice ahí, hermanos? Jesucristo, cuando se le acercaba a una persona, hermanos, Jesús conocía todo de él. Por eso Jesús, teniendo toda sabiduría, se le acercaban algunos fariseos o algunos grupos religiosos y le hacían una pregunta. Y Jesucristo, siendo tan sabio y conociendo la intención del corazón de ellos, les contestaba con otra pregunta. ¿El bautismo de Juan el Bautista era del cielo o era de la tierra? Y no podían contestar nada, y Jesús tenía omnisciencia en su ministerio terrenal. Hermano, tú y yo no somos omniscientes. Tú y yo tenemos una idea. Yo pienso, yo creo. No, hermanos, Jesús no pensaba o sabía. Jesús lo sabía completamente todo. No solo sabía todo de las personas que se paraban enfrente de él,
sino sabía todo el pensamiento del corazón de ellos. Jesús probó atributos de Dios como la omnisciencia. Versículo 25 dice la Escritura: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Fíjense, hermanos, pues él sabía lo que había en el hombre. Es como si llegara un discípulo y le dijera: mira, déjame te cuento, ¿qué me tienes que decir si soy omnisciente? Jesucristo comprobó ser Dios en la carne, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 2, fíjense lo que dice: perfecto en sabiduría. Colosenses 2:2 nos dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, fíjense, en quien están escondidos todos los tesoros de ¿qué, hermanos? De la sabiduría y del conocimiento. Dice la Biblia que uno tenía más sabiduría que otro, lo puso al mismo punto, hermanos. Dios Padre y Cristo tienen todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesús es omnisciente, todo lo sabe, hermanos. No solamente era omnisciente, Jesucristo, hermanos, es omnipresente. Vayamos a Juan capítulo 3, verso 13. Solo Dios puede estar presente en todos lados al mismo tiempo. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Fíjense, el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Hermanos, qué versículo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió. ¿Quién descendió del cielo? Jesús. El Hijo del Hombre, y dice que está en el cielo. Mientras Jesús estaba en su ministerio terrenal en la tierra, Jesús estaba en el cielo. Solo Dios es omnipresente y por eso Jesús es Dios. Omnipresente, atributos que solo Dios podía tener, hermanos. No solamente era omnisciente, no solamente omnipresente, omnipotente, hermanos. Solo Dios puede tener todo el poder. Vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice la Escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús no pudo haber sido solo un hombre. Toda potestad, todo poder se le ha dado, se le ha sido encomendado a Jesús en la tierra y en el cielo. Jesucristo es omnipotente, hermanos. Vayamos a Hebreos 1:3. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice la Escritura: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, fíjense, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús mantiene todas las cosas con el poder, con la palabra de su poder. Jesucristo no solamente tuvo los atributos que Dios tenía, sino que Jesús hizo obras que solo Dios podía hacer. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 3. La deidad de Cristo. Juan capítulo 1, verso 3 dice la Biblia: todas las cosas por Él, hablando de Jesús, por Él fueron hechas. Y sin Él y sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No solamente las crea, no solo fue el creador, por eso Él no nació en el año 0, simplemente tomó forma humana, pero Jesús ya estaba antes de la creación del mundo, hermanos. El inmutable, soberano y poderoso Dios simplemente tomó forma humana, pero seguía siendo Dios. La deidad de Cristo. Colosenses 1:16. Dice la Biblia:
Fíjense qué versículo, hermanos. Porque en Él, hablando de Jesús, en Él fueron creadas, ¿cuántas cosas, hermano? Todas las cosas. Las que hay en los cielos, y no solamente en el cielo, en los cielos, hermano, donde mora Dios. Y dice, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él, por si quedaba duda, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús probó ser Dios, hermano. Jesús hizo obras que solo Dios podía hacer, como crear el mundo. Jesús hizo obras que solo Dios podía hacer, como perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Una indulgencia, un hombre oyéndote caminando a San Juan de los Lagos, no puede perdonar tus pecados. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Y al Jesús perdonarlos probó ser Dios. Mateo capítulo 9, versículo 1. Leeré del verso 1 al verso 8 y siempre es bueno que lo vean también ahí en sus Biblias, hermanos. Mateo 9, 1. Dice la Escritura, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, no podía caminar y tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, fíjense hermano, todopoderoso, ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Por ahí cerca había unos fariseos y probablemente al escuchar eso dijeron, ¿cómo se atreve? Porque ellos nunca lo consideraron Cristo, lo consideraron un hombre, un profeta. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, está blasfemando. ¿Cómo se atreve a decir que él puede perdonar pecados? Probablemente ellos pensaban ni que fuera Dios. Es que ahí está la respuesta. Jesús es Dios. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensas mal en tu corazón? Omnisciencia. Siguiente texto. Porque, ¿qué es más fácil? Les pregunta Cristo a aquellos escribas. Decir los pecados te son perdonados o decir levanta y anda a alguien que no podía caminar. ¿Qué es más difícil? Siguiente texto. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué escena, hermanos? Leeré hasta el 8, versículo 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Hermano, ¿te imaginas la escena? Se acerca Jesús, hijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas diciendo, pues, ¿qué se cree? Está diciendo blasfemias, ¿cómo él va a perdonar pecados? Y les dice él, ¿por qué tienes ese pensamiento de mí cuando nunca lo dijeron? Solo lo pensaron. ¿Es más fácil que este hombre camine siendo paralítico? Hijo, levántate y camina. Y en ese momento se levantó el paralítico y empezó a caminar. Jesús probó vez tras vez tras vez que era Dios, hermano. Versículo 9, versículo 8 dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. 100% hombre, 100% Dios. Jesucristo no solo hizo milagros, sino vaya que el milagro más grande, hermanos, es que Él haya perdonado nuestros pecados. ¿Sabes qué es mayor milagro? Que Él haya quitado nuestros pecados a que un paralítico caminara. Porque, hermanos, cualquier cosa en esta tierra se va a acabar, pero la vida eterna es eterna. Y tú y yo, gracias al sacrificio de Cristo, tenemos vida eterna. No te emociones, hermano, pero estaremos por la eternidad con Dios, por su sacrificio perfecto. Jesucristo probó ser Dios al dar el poder de dar vida. Juan capítulo 5, versículo 21. Juan capítulo 5, versículo 21 nos dice la Escritura.
Porque como el Padre levanta a los muertos, así como Dios puede levantar a los muertos y les da vida, fíjense, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan capítulo 6, versículo 39. Juan capítulo 6, verso 39. Dice la Biblia, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, ¿qué va a tener? Y yo, Jesús, le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 11, versículo 25. Y si ves, la mayoría de los textos están en Juan porque Juan nos habla de la deidad de Cristo. Por eso no hay tantos textos de Marcos. Marco tomó otro aspecto y vamos a ir viendo los demás aspectos. Pero Juan 11, 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Y qué pregunta crees esto? Y gloria a Dios que nosotros lo creemos, que un día estaremos delante de la presencia de Dios cuando Él nos llame, hermanos. Nuevamente, hermanos, y vale recalcarlo bastante, no solo tiene potestad para dar vida física, sino incluso más importante, puede dar vida eterna. Juan 5, 24, pasaje conocido, nos dice la Biblia, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Este es Jesús hablando, es Cristo quien nos dio la vida eterna y ya no iremos a condenación, mas hemos pasado de muerte a vida. No solamente tiene poder para dar vida física o vida eterna, y será Él quien la quite también. Él es quien quita y da vida. Juan 5, 22 dice la Biblia que Él será el juez de todos los hombres. Fíjense qué texto, hermanos, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿qué dice ahí? ¿Qué versículo, hermanos? Dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, aquellos grupos religiosos que no creen que Jesús es Dios y no creen en la deidad de Cristo, si no honran al Hijo, hermanos, no honran al Padre. Por eso uno como cristiano debe honrar al Hijo, debe cantarle al Hijo, debe servir al Hijo. Y estamos honrando al Padre, hermanos. Toda rodilla se doblará a Jesús. Filipenses 2:9. Toda, pastor, sí, hermanos, toda rodilla un día se va a doblar a Jesús. La Biblia dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿cuánta rodilla, hermanos? Toda rodilla. Los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús tuvo los atributos que solo Dios podía tener. Jesús hizo obras que solo Dios podía hacer. Juan capítulo 14, versículo 10. En este pasaje, cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta, y Jesús le dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, es el contexto, ya lo acabamos de leer. Y en el versículo 10 nos dice, Juan 14, 10, ¿no crees que yo soy en el Padre? Le está hablando a Felipe, hermanos, y a sus discípulos, que decían, bueno, es Dios, no es Dios, es hombre.
Si alguien te pregunta un día, hermanos, ¿Jesús es hombre o es Dios? Di sí. Sí. 100% Dios, 100% hombre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, Jesús está hablando, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, fíjense lo que mismo Jesús dijo: si no me vas a creer por lo que te digo, créeme por las obras. Vamos, Jesús no hizo en oculto sus milagros. Lo hizo a la luz del día para que todos creyeran y al menos de esa manera creyeran que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Era imposible que un hombre hiciera los milagros que Jesús hizo. Por el tiempo no vamos a ir a todos los textos, pero veremos las historias brevemente. Jesús hizo a los ciegos ver. Es imposible que un hombre le dé vista a alguien más. Jesús convirtió el agua en vino, que creo que es el único milagro que conocen los inconversos y lo único que toman para justificar su borrachera, entre comillas. Hermanos, alimentó a 20,000 personas con 5 panes y 2 peces. ¿Qué no dice la Biblia que eran 5,000, pastor? 5,000 varones. Si tú en un parque juntas 5,000 varones, ¿cuántas mujeres va a haber? ¿Cuántos niños va a haber? Es muy fácil decir que fue la alimentación de los 20,000 con 5 panes y 2 peces. Tenía que ser Dios, hermano. Sanó a los enfermos. Hermanos, resucitó a Lázaro. Y por si fuera poco, vayamos a Romanos 1:4. Dice la Escritura en Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. No solamente resucitó a Lázaro, hermanos, sino que se resucitó a sí mismo al tercer día, venciendo la muerte. ¿Qué mayor evidencia de la deidad de Cristo que la tumba sigue vacía, hermanos? Amén. Yo sé que algunos han dicho, incluso han escrito libros, y qué tristeza, sobre aquellos que intentan decir que se robaron el cuerpo de Cristo y que hombres inicuos fueron y lo robaron para desacreditar la resurrección de Cristo. No, qué blasfemia. No les bastó desacreditar su ministerio terrenal, sino que incluso después de la muerte trataron de desacreditarlo. Pero hermanos, no importa lo que digan, Jesús es Dios, hermanos. Todos los que quisieron ser dioses en la tierra siguen en su tumba. Había contado esta historia, ¿verdad? Estaba un cristiano y estaba un taxista. El taxista le dijo: pero es que mi Dios es más grande, está en Arabia Saudita y está en la Meca, y aquel lugar tan glorioso, lleno de piedras incrustadas, y mi Dios es más grande que el tuyo, le dijo un musulmán. Y la tumba de tu Dios, toda chiquita, fea. ¿Y qué respuesta le dio el cristiano? Y le dijo: pues la tumba de tu Dios estará más bonita, pero ahí sigue tu Dios metido y mi Dios está vivo. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Jesús probó vez tras vez que Él era Dios, hermanos, en la carne, la deidad de Cristo. Jesús recibió honores que le pertenecían solo a la deidad, hermanos. Vayamos a Juan 5:22. Juan 5:22 nos dice la Biblia: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Fíjense, hermanos, para que todos, y la misma Biblia lo dice, honren al Padre. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo,
no honra al Padre que le envió. Jesucristo fue llamado Dios por diferentes personas. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo. Cuando la Biblia habla del verbo, habla de Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo qué dice ahí? Era Dios. Claramente la Biblia dice Jesús era Dios y sigue siendo Dios. La Escritura dice claramente de él que es Dios, versículo 2. El verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Nuevamente quitémonos esta idea de que Jesús nació en el año 0. Jesús tomó forma humana. Él es el eterno. Él estaba en el principio con Dios antes de que la tierra fuera formada. La deidad de Cristo. Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5 nos dice la Biblia. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? Fíjense, esto es Pablo hablando, hermanos. El cual es, ¿qué dice? Dios. Pablo estaba diciendo, acuérdense de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. Pablo expresó abiertamente, Jesucristo, el Mesías, es Dios. Juan capítulo 20, verso 28. No solo la Biblia, no solo Juan, no solo Pablo. En este pasaje Tomás, aquel que era incrédulo, en Juan 20, 28, entonces Tomás le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Reconocemos la historia, lo prediqué hace creo que 2 o 3 semanas. Se acerca Jesucristo en el servicio por la noche, estaban todos presentes menos Tomás. Los discípulos le cuentan la historia, vimos a Cristo, vimos los huecos en la mano, mira, vino Cristo. Tomás dijo, no, si yo no viera los huecos en la mano no voy a creer. Siguiente domingo en la noche se presentan y se aparece Jesús y le dice, mete tu mano en el hueco. Y ahí viene esta respuesta. Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. En la Biblia y las personas en la Biblia a Jesús le llamaron Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Este es Dios diciendo, hermanos. Fíjense lo que dice Hebreos 1, 8. Mas del Hijo dice, Dios Padre del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Qué pasaje tan impresionante. Dios está diciendo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Diferentes nombres resaltaron la deidad de Cristo. Antes de que Él viniera en cuerpo humano se le llamaba el Santo de Israel, el Señor de Gloria en el libro de Corintios. Pero la gran pregunta es, hermano, ¿quién es Jesús? Este mundo no rechaza la idea de Jesús. Hermano, yo he testificado a musulmanes y ellos creen en Jesús. El problema no es quién cree en Jesús, el problema es quién es Jesús para ti. Porque si yo establezco una plática con un testigo de Jehová, él va a aceptar a Jesús de cierta manera, pero no como el Hijo de Dios y Dios mismo en la carne. El problema no es que crean en Jesús, es inevitable que alguien no crea en Jesús, hermanos. Pero la pregunta es, ¿quién es Jesús? Jesús probó ser Dios. 100% Dios, 100% hombre. Como lo dije la semana pasada, para algunos Jesús es un buen hombre. Para algunos Jesús es un maestro.
Para nosotros Jesús es el Cristo. Jesús es nuestro Salvador. Amén. Pero, y no es parte del mensaje, esto requiere un mensaje solo en sí mismo. Pero Jesús es el Señor de tu vida, hermano. Ya llegamos al punto que Él es nuestro Salvador y que Él es Dios, hermanos. Pero ¿por qué no haces a Jesús el Señor de tu vida? Si todo el cristianismo se basa en Cristo, Él es la piedra angular, hermano, ¿por qué no someternos al Señor? ¿Por qué no reconocer su señorío y que no nos diga Cristo, hermanos? Pero ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te pido? Con gusto hagamos a Jesús el Señor de nuestra vida. Y no solo por las cosas que decimos, sino en la manera que vivimos, que verdaderamente nos sometemos al señorío de Cristo. Y este es el glorioso tema de la deidad de Cristo. Qué bendición, hermanos, que somos cristianos. A todas las religiones, si les quitas sus líderes, hermanos, seguirían adelante, pero al cristianismo, si le quitas a Cristo, no somos absolutamente nada. Todo en nuestra vida gira alrededor de la obra de Cristo. Y gracias a Dios por eso. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.